Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a ver el tema 1 correspondiente a lo que es aprendizajes especializados, que lleva por título Introducción a la química orgánica. Química orgánica. La química orgánica es la parte de la química que estudia los compuestos del carbono. Pero, ¿qué son los compuestos del carbono? Son los que contienen carbono en su composición, por lo regular en combinación con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? La química se divide en dos grandes ramas. Uno es la química orgánica. Como vemos, estudia a todos los compuestos que contienen carbono en su composición. Y la química inorgánica va a estudiar a los demás compuestos, es decir, a los compuestos que no tienen carbono en su composición, ¿no? En una época atrás se pensaba que solo se podía obtener estos compuestos orgánicos de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de caña, ¿no? El ácido cítrico, un compuesto orgánico que se le obtiene del limón. La manteca, que se le obtiene del cerdo. El aceite de girasol, que se obtiene obviamente del girasol, ¿no? Comparación entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos contienen carbono sin excepción, ¿no? Los inorgánicos contienen otros elementos, no carbono, a excepción de los carbonatos, el ácido carbónico y óxidos del carbono, ¿no? Que serían el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Esas son las excepciones que no entrarían a lo que son los compuestos orgánicos. Son pocos estables. Por ejemplo, el azúcar se quema con facilidad, ¿no? Cuando hacemos lo que es el dulce de azúcar, se derrite fácilmente si lo colocamos al fuego. En cambio, los inorgánicos resisten altas temperaturas sin descomponerse. Por ejemplo, la sal de cocina. Si queremos diluir, al igual que el azúcar, la sal, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Es difícil descomponer la sal en una cocina normal. Ahora, los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Generalmente inferior a 300 grados centígrados. Ejemplo, la parafina se funde fácilmente a baja temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los compuestos orgánicos fácilmente se pueden fundir, ¿no? En cambio, los inorgánicos tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Por ejemplo, la sal común se funde a 801 grados centígrados, ¿no? Es más difícil fundir los compuestos inorgánicos que los orgánicos, ¿no? Otra característica de los compuestos orgánicos es que tienen baja polaridad. En su gran mayoría son insolubles en agua y mejor solubles en disolventes orgánicos, como el alcohol, el éter, el cloroformo, la gasolina. Los compuestos orgánicos se disuelven fácilmente en disolventes orgánicos, ¿no? En cambio, los inorgánicos se disuelven preferentemente en agua, ¿no? Por ejemplo, un compuesto orgánico es el plástico o el plastoformo. Si agarramos plastoformo y lo queremos disolver en agua, no vamos a poder. En cambio, si agarramos el plastoformo y lo disolvemos en alcohol o en gasolina, rápidamente se va a disolver, ¿no? Entonces, eso es porque el plastoformo es un compuesto orgánico. Otra característica de los compuestos orgánicos es que en sus moléculas los átomos se unen siempre por enlaces covalentes. Esto es compartiendo electrones. Casi siempre necesitan un catalizador. En cambio, en los compuestos inorgánicos el enlace es iónico. Es más típico en los compuestos inorgánicos, sales, hidróxidos, ¿no? Entonces, es más difícil que un compuesto orgánico reaccione, ¿no? Por eso se utilizan catalizadores, ya que los enlaces son covalentes, es decir, sus enlaces son fuertes. La unión de un átomo con otro átomo es fuerte y no se va a poder disolver fácilmente esa unión, ¿no?
Por eso también el punto 6, las reacciones de las moléculas orgánicas suelen ser lentas y complejas porque requieren la ruptura previa de enlaces covalentes, lo que les decía anteriormente. En los compuestos orgánicos es más difícil hacer una reacción porque estos compuestos necesitan una fuerza mayor que pueda romper esos enlaces covalentes, ¿no? En cambio, en los inorgánicos suelen ser rápidas y sencillas porque tienen lugar entre iones disociados, ¿no? Es decir, sus enlaces en los compuestos inorgánicos son más débiles, ¿no? Entonces, por lo tanto, las reacciones son más fáciles de realizar. El último, son en mayor número que los inorgánicos. Y los inorgánicos son en menor número que los orgánicos, ¿no? Si vemos en nuestro alrededor, fácilmente podemos ver que hay más compuestos orgánicos que inorgánicos, ¿no? Los orgánicos son los que vienen de los seres vivos y también son todo lo que es plástico. Todo lo que es plástico también son orgánicos, ¿no? Entonces, si vemos a nuestro alrededor, seguramente vamos a poder ver un ropero, tal vez una hoja de papel, tal vez papel higiénico, ¿no? Tal vez sillas de plástico, mesas de plástico, entonces cartones. Esos son compuestos orgánicos, ¿no? Son en más cantidad que los inorgánicos. Y los inorgánicos son los metales, los no metales, esos principalmente. Propiedades del átomo de carbono. Una de las propiedades es la tetravalencia. Presenta 4 valencias. Y en química orgánica las 4 valencias se los representa por guiones o líneas, ¿no? Quiere decir que se puede unir a 4 átomos, ¿no? Es decir, el carbono tiene 4 enlaces que pueden unirse a 4 átomos. Eso no tenemos que olvidar, ¿no? La covalencia, lo que les decía anteriormente. La covalencia es la unión de átomos por compartimiento de un par de electrones. Es decir, que sus uniones va a ser compartiendo electrones, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver que el átomo de hidrógeno está con una X, va a compartir su electrón con el carbono y el carbono va a compartir su electrón, que está aquí con un redondito, con el hidrógeno. Entonces, cuando comparten electrones, se forma un enlace covalente. Otra de las propiedades es la autosaturación. Los átomos de carbono se unen entre sí para formar cadenas carbonadas. En la gráfica podemos ver que los carbonos se unen a través de sus enlaces formando cadenas, ¿no? Estas cadenas pueden ser cadenas lineales, pueden ser cadenas ramificadas con ramificaciones o pueden ser cadenas cíclicas. Otra de las propiedades es la hibridación. ¿Qué es la hibridación? Es la fusión de 2 o más orbitales puros para dar origen a 2 o más orbitales mixtos denominados híbridos. Aquí podemos ver la hibridación. Es decir, en el último nivel de energía, sus subniveles se van a fusionar o se van a combinar, ¿no? El subnivel S y el subnivel P para formar los híbridos llamados SPs, ¿no? Entonces, a eso se lo denomina hibridación, ¿no? La unión de 2 o más orbitales. Tipos de fórmulas orgánicas. En química orgánica vamos a encontrar diferentes tipos de fórmulas, como por ejemplo las fórmulas globales o moleculares. Son las que indican la clase y el número de átomos que componen una molécula. Estas son las más sencillas, ¿no? En resumen, las globales solamente nos van a indicar qué átomo es, por ejemplo el carbono, y cuántos hay. 3 carbonos. ¿Qué átomo es el hidrógeno y cuántos hay? 8. Entonces, en el propano hay 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Entonces, una fórmula global o molecular es esto. Es el resumen. Solamente indica el átomo y el número de átomos. Ahora, las fórmulas desarrolladas o estructuradas son las que muestran separadas todos los átomos que componen la molécula.
una fórmula desarrollada va a mostrar todos los átomos que lo conforman. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo, el propano. Tiene 3 átomos de carbono unidos con sus enlaces y van a estar cada átomo unido también a los hidrógenos completando sus 4 enlaces. Entonces esto es una fórmula desarrollada. Se muestra todos los átomos que conforman ese compuesto. Otra de las fórmulas es la fórmula semidesarrollada o funcional. Esta es la que más se utiliza en química orgánica. Es similar a la fórmula desarrollada, pero solo indica los enlaces entre carbono y carbono y se abrevian en cada uno de los hidrógenos que lo acompañan, ¿no? Entonces, esta es la misma, ¿no? El mismo compuesto, el propano. ¿Qué es lo que muestra una fórmula semidesarrollada? Es la unión de los carbonos. Nos va a mostrar los carbonos y los hidrógenos se van a abreviar, es decir, los carbonos van a estar todos, ¿no? Aquí tenemos los 3 carbonos, pero los hidrógenos se van a abreviar, ¿no? En el primer carbono están los 3 hidrógenos, ¿no? Aquí tenemos el primer carbono o los 3 hidrógenos. En el segundo carbono están 2 hidrógenos. En el segundo carbono están 2 hidrógenos. En el tercer carbono están 3 hidrógenos. En el tercer carbono están 3 hidrógenos, ¿no? Otra de las fórmulas, las fórmulas electrónicas, son las que muestran las uniones o enlaces entre átomos por medio de pares de electrones o covalencias, en lugar de rayas o guiones, ¿no? También se los conoce como símbolos de Lewis. Aquí podemos ver, para obtener esta fórmula, lo único que necesitamos es reemplazar los guiones de nuestra fórmula desarrollada por un par de electrones, ¿no? Cada guión es un par de electrones. Entonces, de esa manera obtenemos nuestra fórmula electrónica. Otro tipo de fórmula es la fórmula topológica, ¿no? Muestra únicamente las líneas de enlace que unen los átomos de carbono entre sí y se da por sobreentendido los átomos de hidrógeno, pero no a los otros elementos. Aquí tenemos un ejemplo de fórmula topológica. Son solamente las uniones, ¿no? Muestran las líneas de enlaces. Por ejemplo, aquí también tenemos el propano, ¿no? El propano tiene 2 enlaces y serían esas 2 líneas. Entonces, aquí está un carbono, podría estar en un extremo, el otro carbono en el medio, donde se unen las 2 líneas, y el otro carbono en el extremo. Ahí tenemos los 3. Ahora es importante recordar que en las fórmulas topológicas, cuando es un enlace, tiene un ángulo, ¿no? Cuando son 2 enlaces o 3 enlaces, estos ya son de manera horizontal, ya no tienen un ángulo. Entonces eso lo vamos a ver a más detalle más adelante. Vamos a continuar con los tipos de fórmulas orgánicas. Vamos a hacer un ejemplo del compuesto del butano en sus 5 tipos de fórmulas, ¿no? Aquí tenemos el butano en su fórmula desarrollada. El butano tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, unidos a hidrógenos, ¿no? Cada carbono tiene 4 enlaces, entonces los enlaces que no se unen al carbono se van a unir a hidrógenos. Para obtener la fórmula global, lo que se hace es contar cuántos carbonos hay en esta fórmula. La fórmula desarrollada. Hay 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, carbono 4. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces hay 10 hidrógenos. En la fórmula global solamente vamos a colocar entonces hidrógeno 10, ¿no? Entonces tiene 4 carbonos y tiene 10 hidrógenos. Carbono 4, hidrógeno 10. Esa sería la fórmula global. Ahora vamos a hacer la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada nos va a mostrar los enlaces de carbono a carbono y los hidrógenos abreviados. Entonces aquí tenemos los 4 carbonos del butano. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y estos 4 están con sus respectivos hidrógenos, ¿no? En el primero tiene 3, en el segundo 2, en el tercero 2, y en el cuarto 3 hidrógenos, ¿no? Y esos hidrógenos los podemos observar en la fórmula desarrollada. La fórmula electrónica.
Para obtener la fórmula electrónica lo que hacemos es reemplazar los guiones por un par de electrones, ¿no? Por ejemplo, aquí están 2, 2, 2. El hidrógeno tiene un electrón que está con una X, ¿no? Y el carbono tiene 4 electrones, ¿no? Entonces ahí vamos reemplazando cada una de estas líneas por un par de electrones y de esa forma obtenemos la fórmula electrónica. Ahora la fórmula topológica son las líneas, tiene 1, 2, 3 líneas, ¿no? 3 enlaces. Entonces ahí están los 3, 1, 2 y 3. Aquí está un carbono, aquí está otro carbono, aquí está mi tercer carbono y mi cuarto carbono, unidos por un enlace. Esa sería la fórmula topológica. De esa manera podemos hacer las 5 fórmulas de los diferentes compuestos. Nomenclatura de compuestos orgánicos. En química orgánica es muy importante que nosotros nos memoricemos por lo menos los 12 primeros números de este cuadro, ¿no? En química orgánica, para escribir la nomenclatura va a depender del número de carbonos que tenga el compuesto. Entonces, los números que están arriba sería el número de carbono y las letras que están abajo sería cómo se pronuncia esa cantidad de carbonos. Entonces, les repito que es muy importante que nosotros nos memoricemos por lo menos los primeros 12, ¿no? Un carbono, ¿cómo se menciona un carbono? Es met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ep. 8, oc. 9, non. 10, dec. 11, undec. 12, dodec. Hasta ahí tendríamos que conocer de memoria estos números, ¿no? A partir de ahí ya el 13 tridec, 14 tetradec, 15 pentadec, 16 hexadec, 17 heptadec, 18 octadec, 19 nonadec, 20 eicos, 21 eneicos, 30 triacons. Y a partir de, ya con estos primeros números de aquí arriba podemos ir escribiendo los demás números, ¿no? Por eso es importante primero aprender estos 12 de aquí arriba, ¿no? Categorías del carbono. El carbono tiene diferentes categorías dependiendo el lugar en donde se encuentre en el compuesto, ¿no? Por ejemplo, el carbono primario es cuando se une con un solo átomo de carbono y se encuentra siempre en los extremos de la cadena. El carbono secundario es cuando se une con 2 átomos de carbono, se encuentran en el cuerpo de la cadena. El carbono terciario es cuando se une con 3 átomos de carbono, se encuentran donde nace una sola ramificación. Y el carbono cuaternario, cuando se une con 4 átomos de carbono, se encuentra donde nacen 2 ramificaciones. En este ejemplo vamos a ver dónde estarían el carbono primario, el secundario y el terciario. Por ejemplo, dice, el carbono primario se une a un solo átomo de carbono y siempre se encuentra a los extremos. Entonces, este carbono es un carbono primario. También este, ¿no? Se une con un solo carbono y está al extremo. Este también se une con un solo carbono y está al extremo. Y este también se une con un solo carbono y está al extremo. Entonces, estos 4 son carbonos primarios. Ahora, el carbono secundario se une con 2 átomos y se encuentra en el cuerpo de la cadena. Este de acá es un carbono secundario, se une con 2, uno a su izquierda y otro a su derecha, ¿no? Con otros 2 átomos de carbono. Este también se une con uno arriba y uno abajo, ¿no? Es un carbono secundario. Y este también se une con un carbono a la derecha y otro a la izquierda. Estos 3 serían carbonos secundarios. Ahora, el carbono terciario es el que se une con 3 átomos de carbono y donde nacen las ramificaciones. A esto de aquí se lo llama cadena principal, ¿no? Y se la enumera, en este caso ya está enumerada. Y de la cadena principal salen ramificaciones, estos se los denomina ramificaciones. Entonces, aquí hay una ramificación, ese es un carbono terciario con 3 unido a 3 átomos de carbono. Y aquí hay otra ramificación también.
está unido a 3 átomos de carbono, es un carbono terciario. El carbono cuaternario en este caso no hay, pero si es que aquí saldría hacia arriba otra ramificación, el carbono tendría 4 uniones con carbonos y sería un carbono cuaternario, ¿no? En este caso no hay, pero si llegaran a ver ustedes otra ramificación más, entonces sería un carbono cuaternario. Bueno, con eso hemos concluido la clase. Espero sus consultas, dudas, preguntas.